Dice, y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Habían estado durante 38 largos años dando vueltas por el desierto. Llegaba el momento de entrar a poseer lo que Dios les había prometido. Fijaros, estaban en esa situación. Estaban en el límite, en el borde, en la frontera. Tenían que cruzar el río Jordán y poseer lo que Dios les entregaba. Y entonces Josué en ese momento les dice a los oficiales, pasad por el campamento, mandad y decidle a todo el mundo, preparaos comida. Bueno, qué interesante que Dios se preocupa porque nos preparemos la comida. Esto me gusta. Preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. El poder de la preparación. ¿Qué es preparación? Una preparación es un proceso que se hace antes de realizar una actividad concreta. Por ejemplo, tú vas a ir de boda, te preparas para ir de boda. Tú vas a trabajar, te preparas para trabajar. Si tú vas a ir al campo a caminar, te preparas para ir al campo a caminar, ¿no? Normalmente cuando vamos a hacer algo que tenemos previsto, nos preparamos. Entonces una preparación es un proceso que se hace antes de realizar una actividad concreta. Dependiendo de qué es lo que vayamos a hacer, de qué actividad es la que nos estamos preparando, pues la preparación se ajusta a eso que vamos a hacer. Y lógicamente varía dependiendo de aquello para lo que nos estamos preparando. ¿Sí o no? Es lógico, es muy razonable, esto lo sabéis, no es una gran revelación, esto es simplemente un momento de sentar y de presentar las ideas para que tengamos claro el poder de la preparación. ¿Y a qué es a lo que Dios nos está llamando? Que nos preparemos. Preparación es un término amplio que denota una acción realizada o que se va a realizar y un efecto que se va a obtener o obtenido a partir de una serie de acciones que son ejecutadas tomando en consideración 2 elementos. ¿Qué influye para la preparación? Pues influyen el conocimiento y las capacidades. Es decir, nos preparamos según lo que nosotros sabemos y según las capacidades que tenemos. ¿Sí? Vamos a preparar para una boda y si no tenemos conocimiento ninguno, nos podemos ir en chancletas y en pantalón corto. Pero porque no tenemos conocimiento. Entonces, según el conocimiento que tenemos y las capacidades, nos preparamos, ¿de acuerdo? Entonces, una buena preparación tiene 3 cositas importantes. Primero, es anticipativa. Es decir, se tiene que anticipar a lo que pretendemos hacer. Es decir, nos va a llevar a aproximarnos a lo que queremos conseguir. Tú te preparas para unas oposiciones y tú te tienes que anticipar al examen. No puedes dejarlo para estudiar el día de antes. ¿Qué os pasa a los estudiantes cuando dejáis todo para estudiar el día de antes? Cuando la preparación es así de mala. ¿Qué sucede? Pues que la preparación obtiene un resultado acorde a la preparación. O sea, un 0 o un suspenso. También depende de las capacidades. Hay quien tiene mucha capacidad y a lo mejor aprueba, pero que con esa capacidad que tenía tan grande podría haber sacado mejor nota. Es anticipativa, nos lleva a aproximarnos a lo que queremos conseguir. Una buena preparación implica entrar en un proceso, implica procesos. Y esos procesos implican o conllevan que hagamos un análisis para interpretar correctamente qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que vamos a hacer y además sintetizarlo todo esto de forma práctica para ponernos en marcha. Una buena preparación también necesita de su tiempo. Según lo que vayamos a hacer, pues necesitamos más tiempo o menos tiempo. Y una buena preparación también depende de establecer las condiciones que harán viable o que harán posible que eso suceda, ¿no? Y además, indudablemente y finalmente, también depende de que hagamos una determinada labor. Es decir, definitivamente una buena preparación depende de lo que hacemos, depende de que actuemos. ¿De acuerdo? El vocablo, la palabra preparación,
etimológicamente viene de una palabra latina, preparatio o praeparatio, no sé bien cómo se dice, porque yo latín no estudié, yo soy más bien iba a decir una barbaridad, porque yo no fui ni siquiera a la universidad, yo no hice ni bachiller, yo solamente hice FP, formación profesional, entonces yo no estudié latín en mi vida. Entonces, no sé cómo se dice, sé que el diccionario pone que es praeparatio, y está compuesta por el prefijo prae, que significa pre o antes, el verbo parare, que significa hacer, disponer o dejar listo, y el sufijo tío, que no es el ¿qué pasa, tío?, sino tío, que significa acción, actuar y efecto, ¿de acuerdo? Entonces, preparación, finalmente ya porque termino con todo este rollo de qué es la preparación. Preparación nos indica, esta palabra nos indica que preparación es aquello que se hace antes de disponer algo, antes de conseguir algo, antes de obtener algo. Es prevenir, disponer o hacer algo con alguna finalidad. Prevenir o disponer a alguien para una acción futura. Esto es preparación, ¿de acuerdo? Entonces, hay poder en la preparación. Por eso Josué manda al pueblo, manda a los oficiales para que le digan al pueblo, preparaos. Les dice, preparaos comida, porque vais a cruzar, luego veremos a ver qué comida tenían que preparar y qué comida podían preparar. Yo cuando me hablan de comida, pues me fijo un poquito en los detalles. Dicho todo esto de la preparación, y para que no nos salgamos del tema, ahí va la pregunta que suelto. Me gusta soltar preguntas que me hago yo a mí mismo también. ¿Para qué te estás preparando? ¿Para qué te estás preparando? Porque yo tengo que decirte, y te aseguro, que aunque tú pienses que no te estás preparando para nada, lo que estás haciendo diariamente te está preparando para algo. Entonces, ¿para qué te estás preparando? Lo que tú y yo hacemos diariamente nos está preparando para algo. De hecho, lo cotidiano en nuestras vidas es lo que nos prepara para nuestro destino. El poder de nuestro futuro está en lo que hacemos diariamente, no en lo que pensamos o soñamos cuando tenemos los momentos buenos. Cuando estamos inspirados y pensamos y soñamos, yo voy a alcanzar, o cuando incluso tenemos un momento de comunión íntima con el Señor y la palabra de Dios llega a nuestro corazón y Dios nos muestra el futuro y nos muestra lo que quiere hacer en nuestras vidas, o cuando recibimos una palabra profética, una palabra de aliento y entendemos lo que Dios va a hacer con nosotros, recibimos algo, pero eso es una pincelada, eso no es lo que va a marcar nuestro futuro. Lo que va a marcar nuestro futuro es lo que hacemos diariamente. Un buen músico es un buen músico porque durante muchos días, diariamente, durante largas horas, ha estado trabajando, ha estado preparándose. No de la noche a la mañana, ¡pup!, sale como metemos a alguien en un microondas de fabricar músicos, lo metemos ahí, 2 minutos, ¡pop!, como las palomitas, y de repente sale un buen músico. ¡Oh, qué bueno, qué bueno! Tampoco sucede con los cristianos. Metemos a una persona en un microondas del cristianismo, 2 minutos, ¡pop, pop, pop, pop!, sale un perfecto cristiano, enteramente preparado para toda buena obra. ¡Buah! Si esto fuera así, haríamos la mejor inversión comprando un microondas cristiano, si es que existiera. Oye, podríamos intentar fabricarlo, patentarlo, no sé, quizás esto sería algo interesante a pensar. Nuestra vida diaria demuestra con qué, a qué y a quién estamos comprometidos. Piensa en tu vida diaria. Yo pienso en mi vida diaria y me doy cuenta de a qué, a quién y con qué estoy comprometido. ¿En qué es en lo que dedicas tu vida diariamente? Si la examinamos honestamente, veremos con qué, a qué y a quién estamos comprometidos. ¿Por qué digo todo esto? Porque mis compromisos
mis compromisos dan forma a mi vida más que cualquier otra cosa. Mis compromisos dan forma a mi vida más que cualquier otra cosa. Yo estoy comprometido con mi familia. Estoy comprometido con mi trabajo. ¿Por qué estoy comprometido con mi trabajo? Porque estoy comprometido con mi familia. Estoy comprometido para llevar un salario digno que nos permita vivir. Estoy comprometido con todo eso. Y eso está modelando mi vida y mi destino. ¿Con qué estás comprometido? Estoy comprometido con otras muchas más cosas. Pero ¿con qué estamos comprometidos? ¿Estamos comprometidos con nuestro crecimiento en el Señor? ¿Estamos comprometidos con Dios? ¿Estamos comprometidos con la iglesia? ¿Estamos comprometidos con hacer la obra de Dios? ¿Con qué estamos comprometidos? Mi compromiso diario define mi vida. Mis compromisos, de hecho, mis compromisos es lo que conforma y da forma a mi vida. Tus compromisos son los que dan forma a tu vida, mucho más que cualquier otra cosa. Aquello a lo que y aquel o aquellos con los que yo estoy comprometido pueden desarrollarme para bien o pueden destruirme. Pero de cualquier manera me van a definir. Me van a definir. Al final, quien soy va a ser correspondiente a con lo que yo o con quien yo estoy comprometido. ¿De acuerdo? Así que entonces dime a qué, dime con qué y dime a quién o a quiénes estás comprometido. Y te podré, sin necesidad de ser un adivino, te podré asegurar, te podré decir, te podré anticipar lo que serás y quién serás dentro de, por ejemplo, 15 o 20 años. Según lo que tú estés comprometido, a quién estés comprometido, con qué estás comprometido, te podré de alguna manera orientar y decirte quién vas a ser de aquí a 15 o 20 años. Que yo piense ahora de aquí a 20 años, digo, pero necesito pensar en esto. Necesitas pensar en esto, necesitamos pensar en esto. ¿Por qué? Y esto es importante, esta la tengo en negrita y subrayada. Porque nos convertimos en aquello con lo que estamos comprometidos. Nos convertimos en aquello con lo que estamos comprometidos. Tú estás comprometida con terminar unos estudios. Si tú estás verdaderamente comprometida con eso, tú de aquí a unos años, 3, 4 años, tú serás alguien con esa titulación. Habrás sacado eso y lo habrás sacado adelante. Si estás verdaderamente comprometida. Estar verdadera comprometida te implica que nada te puede desviar, nada te puede apartar, nada debe de sacar tu atención de eso a lo que tú estás comprometido. Entonces, con aquello con lo que estamos comprometidos es lo que nos va a definir y nos vamos a convertir en aquello con lo que estamos comprometidos. Es en este punto del compromiso o de la preparación que la mayoría de los creyentes, y me meto yo también dentro del saco, que la mayoría de los creyentes perdemos el propósito de Dios para nuestras vidas. Es en esto donde nos despistamos, donde solemos fallar. Porque de vez en cuando como que nos damos cuenta, ¿cómo me estoy desviando? ¿Cómo estoy tan despistado? ¿Cómo he permitido que en mi vida otras cosas hayan cogido el compromiso que yo tenía que tener y hayan desviado mi compromiso principal, mi preparación principal? Comprometernos con cualquier cosa, sea lo que sea, simplemente nos va a conducir a dejarnos llevar por la vida. Hay gente que se compromete con cualquier cosa, con lo primero que se le ocurre, con lo que le apetece, con lo que es la novedad, con lo que es la moda. Te comprometes con esto, te comprometes con lo otro, con una tendencia. Al final te dejas llevar por la vida. No decides por tu vida. Comprometernos a medias con lo que sea, siempre nos va a conducir a la frustración y a la mediocridad.
Comprometernos a medias siempre nos va a llegar a estar ahí en un término medio, ni sí, ni no, ni bueno, ni malo. Y comprometernos con metas mundanas, que pueden ser buenas o pueden ser pecaminosas, pero metas que nos despistan, que nos desvían del objetivo central. Comprometernos con metas mundanas nos va a llevar a terminar decepcionados y casi siempre amargados. Porque Dios no ha hecho esto, porque no sé qué, porque las palabras que me dio no se han cumplido, porque no sé qué, porque miente, porque patatín, porque patatán. ¿Dios mintió al pueblo que sacó de Egipto? Nunca lo mintió. Le dijo que los quería llevar a una tierra prometida, a una tierra que fluía leche y miel, a una tierra de bendición, a conquistar algo grandioso y glorioso para ellos. No les mintió nunca. Sin embargo, de todos aquellos hombres en edad militar que salieron de Egipto, 600 y pico mil, dice la Biblia en Números, no recuerdo la cifra exacta, solo 2 lo consiguieron, Josué y Caleb. No les mintió al resto. El resto no entró por su incredulidad, por su desobediencia, por su falta de fe, por su falta de obediencia. Cada elección que tú y yo tomamos, y tomamos elecciones desde que nos levantamos, y tomamos elecciones no solamente desde que nos levantamos cada mañana, tomamos elecciones incluso antes de levantarnos. Cuando elegimos darle al botoncito para que suene dentro de 5 minutos, esa ya es una elección. Y es una mala elección. y yo lo hago. Y es una mala elección. Porque luego digo, ¡ay! O sea que incluso tomamos elecciones antes de levantarnos. Suena y 5 minutos más. Como me gustan esos 5 minutos. Pero qué mala elección. Cada elección que tomamos tiene consecuencias eternas, por lo que debemos elegir sabiamente. De nuevo, pregunto, ¿para qué me estoy preparando? ¿Para qué te estás preparando? ¿Para qué nos estamos preparando? ¿Para qué nos estamos preparando? He buscado en la concordancia, cuando Jesús dice preparaos o estad preparados, y he buscado en la Biblia para qué la Biblia nos anima a prepararnos y a estar preparados. Y Jesucristo en Mateo capítulo 24, versículos del 36 al 51, no vamos a leerlos porque es muy largo, pero apuntadlos los que estáis tomando notas si queréis para luego leerlos en casa. Ahí habla con los discípulos y le está enseñando de la preparación para el final de los tiempos, porque el día ni la hora no lo sabemos, porque vendrá el Señor como ladrón en la noche, etcétera, etcétera, todo esto que ya conocéis. Y en el versículo 44, que sí que lo voy a leer, Mateo 24, 44, dice: por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y haciendo un pequeñito resumen de a qué se refiere Jesús, cuál es la preparación que nos está, o que les está exigiendo a sus discípulos en el contexto de todo este capítulo, Mateo 24, la preparación incluye marcar una diferencia con respecto a aquellos que hacen del objetivo de su vida, porque dice, como en los días de Noé, será como en los días de Noé que estaban comiendo, bebiendo y dándose en casamiento. Es decir, que solamente se preocupaban de las cosas físicas. Solamente se preocupaban de comer, de beber y de tener relaciones sexuales, o de tener novio, o de tener novia, o de casarse, etcétera, etcétera. Entonces, la preparación incluye algo más que eso. Algo más que eso, marcar una diferencia con aquellos que solamente viven para eso. ¿De acuerdo? Luego la preparación, en el mismo contexto, en el mismo capítulo, la preparación exige un nivel de alerta y vigilancia espiritual mucho más altos que los que son víctimas de su propia vida. Es decir, la preparación de alguna manera nos trata de hacer un esfuerzo espiritual consciente y firme, siendo actores de una vida dispuesta para Él. Porque dice, 2 van a estar moliendo, uno va a ser llevado, el otro va a ser quedado, uno se va a quedar allí pasmado como diciendo, ¿qué ha pasado? 2 estarán en el campo y uno será tomado y el otro será dejado. Y el que es dejado allí se quedará con cara de tonto diciendo, ¿qué ha pasado?
pero el otro estaba alerta. El otro estaba preparado. Por eso fue tomado. ¿De acuerdo? Y luego finalmente la preparación tiene mucho que ver con mi manera de vivir y sobre todo, y esta es importante, esta es que me gusta, esta la he disfrutado, porque digo, tiene mucho que ver con mi manera de vivir y con mi manera de hacer iglesia. Porque Jesucristo está hablando del siervo que lo pone en su casa, para trabajar en su casa, para servir en su casa, ya que Él requiere de mí que yo sea su siervo fiel y prudente en medio de su casa. Entonces, la preparación tiene que ver con estos temas, con estos asuntos. Y luego hay otro texto en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 al 17, donde Pablo le está hablando a Timoteo y le está diciendo: qué bueno que tú te convertiste de pequeño, de niño, tu abuela tenía fe, tu madre tenía fe, y tú aprendiste desde niño, 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 14 al 17, y tú desde niño aprendiste las Escrituras. Y tú desde pequeño aprendiste las Escrituras. Y entonces Pablo le dice, versículos finales 17 y 19, toda la Escritura, aprendiste todas las Escrituras a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y dice, enteramente preparado para toda buena obra. Y luego dice, el siguiente sería, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para corregir, para redarguir, para instruir en justicia. ¿De acuerdo? No, el 18. 2 de Timoteo 13, 14, o sea, 3, 14. 3, 14. A ver, ponerlo, porque no me lo sé, me falla la memoria. Tengo que empezar a memorizar de nuevo todos los textos que yo me sabía. 3, a ver, pon del 17 al 19. Y los leemos seguidos, ¿vale? Algo pasa aquí. 17. Vale. Y lo siguiente, 18 y 19. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ese no es, eso es 2 Timoteo 4:1. Esa Biblia que tenéis la tenéis recortada. Esa Biblia la habéis recortado, chicos. Si no salen más versículos después de ese, la habéis recortado. A ver. Vale. Me falla la memoria. Venga. Vamos a leerlo bien. Claro, he dicho del 14 al 17, perdonadme. Del 14 al 17. 2 Timoteo 3, del 14 al 17. Pretendía decirlo de memoria para hacerlo todo más fluido y esto al final se atasca cuando uno va así un poco como de sobrado y demás, pero lo siento mucho. Versículo 14, 2 Timoteo 3, 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, de su abuela y de su madre, que le enseñaron. Y que desde la niñez, el 15, has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y luego dice en el 16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y el 17, que es el último, efectivamente, que no lo habéis recortado, que soy yo el que lo ha dicho mal, perdón, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, de alguna manera, ahí aprendemos y vemos que nuestra preparación depende de nuestra relación con la Escritura, de nuestra relación con la Biblia. De nuevo, ¿para qué te estás preparando? Pues si tu relación con la Biblia es esporádica, es leerla de vez en cuando, es escuchar algo de la Biblia cuando vienes los domingos, entonces no te estás preparando para todo lo que Dios tiene preparado para tu vida. Te estás preparando en lo que tú estás volcando tu atención. ¿Entendemos esto? ¿Entendemos el punto? Nos centramos de nuevo, perdonar el lapso, perdonar el despiste.
Lo único que sabemos con total seguridad acerca del futuro, ¿qué podemos saber del futuro? Lo único que sabemos con total seguridad del futuro es casi siempre impredecible, porque podemos saber cosas del futuro, pero ¿qué va a ser mañana? ¿Qué va a ser pasado mañana? Podemos intentar predecir algo, pero no vamos a llegarnos a anticipar todos los retos y todas las oportunidades que nos va a dar el futuro. No podemos discernir, no podemos adivinar o lucubrar qué es lo que va a suceder mañana, pasado mañana, qué nos va a traer el futuro. No lo sabemos, pero sí sabemos algo. Y es que la ley de las temporadas nos enseña que después de la primavera y del verano llegan el otoño y el invierno. Es decir, que no todo va a ir siempre bien, que siempre va a haber temporadas que pueden empeorar las cosas. Las épocas de abundancia muchas veces dan paso a épocas y a circunstancias menos prósperas, de mayor escasez. Entonces, estar preparados va de alguna manera a amortiguar el efecto de las pruebas, de los momentos difíciles, de los momentos de inseguridad, de los momentos de escasez. Y nos va a poner, cuando tú estás preparado, estás en la posición de poder conseguir la oportunidad que surge. Si tú no estás preparado, si la oportunidad pasa y no estás preparado, la pierdes. Ahora, si estás preparado y la oportunidad pasa, entonces tú la puedes coger. Por ejemplo, sale un muy buen trabajo en una muy buena empresa, con un muy buen salario, para alguien que es licenciado en física, por poner un ejemplo. Si tú y yo no somos licenciados en física, por muy buena que sea la oportunidad, la perdemos. ¿Sí? Entonces, la preparación nos va a permitir alcanzar mejores oportunidades en nuestra vida. Otro ejemplo que tengo es el de las 10 vírgenes. ¿Os acordáis de la parábola de las 10 vírgenes? Mateo 25, no vamos a leerla, tampoco por no hacerlo más largo. 5 de ellas estaban preparadas, ¿para qué? Para si el novio se retrasaba. Las otras 5 no. 5 estaban preparadas, las otras 5 no. ¿Cuáles son las que pasaron con el novio? Las que estaban preparadas, las que tenían aceite de reserva, ¿de acuerdo? Entonces, para que veáis la importancia del poder de la preparación, ¿de acuerdo? Entonces ahora vamos a Josué, capítulo 1, versículo 10 y 11. ¿Qué es lo que yo entiendo que Dios nos enseña, que Dios nos quiere decir y que de alguna manera Josué les dijo cuando les dijo: preparaos comida? Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Os insisto, 38 años dando vueltas por el desierto. 38 años creyendo la promesa de Dios, confiando que Dios los iba a llevar a este momento. 38 años luchando contra la incredulidad, luchando contra sí mismos. 38 largos años preparándose para esto. Josué y Caleb, sin duda que sí. Dios le mandó a Josué, Josué le mandó a los oficiales y los oficiales les mandaron al pueblo. Esto es para otro tema, porque no da para hoy. Pero la pregunta es, y lo tengo aquí entre paréntesis para que no se me olvide de intentar tocarlo algún día: ¿bajo el mando de quién está tu vida? Este sería para otro tema. Esto no tiene que ver con el tema de hoy, ¿vale? Pero les mandó que prepararan comida. Vamos a ver. Yo he estado leyendo todo el contexto de Josué. Les dice que dentro de 3 días cruzarán el río Jordán. Pero luego Josué manda a 2 espías a Jericó.
Los espías que son mandados a Jericó, como los descubre el rey y quiere matarlos, Rahab los manda al monte. Están en el monte 3 días. 3 días. Si Josué los mandó en este momento, coinciden los 3 días. Pero luego el pueblo llegó, estuvo en Sittim, y antes de cruzar el río Jordán estuvo otros 3 días más. Si tú miras toda la cronología de todos los acontecimientos que se dieron antes de cruzar el río Jordán, no coincide. O sea, no hay 3 días. Hay lo menos 6 días, posiblemente más, no sabemos, y tampoco dice con claridad si tenían que preparar comida para 3 días o tenían que preparar comida suficiente porque iban a cruzar el Jordán y no sabían cuándo iban a tener comida. O sea, de alguna forma, estas preguntas que yo me hice se me quedan un poco en el aire. No está claro cuándo está situado cronológicamente este momento, ni cuántos días pasaron desde este momento hasta que en realidad cruzaron el río Jordán, ni tampoco si les mandó que preparar provisiones para 3 días. Ahora, también me pregunto, ¿qué alimento tenían para preparar las provisiones? Estaban al otro lado del río Jordán. ¿Qué alimentos tendrían? No sé si tendrían alimentos de la tierra, si tendrían frutales, si tendrían... No tengo ni idea. Si tendrían carne, si tendrían ganado, sí que tendrían ganado, no lo sé. Definitivamente yo me pregunto, seguramente tenían maná. Y eso es seguro que tenían el maná. Porque el maná cesó en Josué capítulo 5, versículo 12, mucho más adelante. Hasta que cruzaron el río Jordán, tenían maná. Ahora, si Josué les manda que preparen la comida con el maná, ojo al dato, cuando Dios les dio el maná y recogieron el maná, muchos cogieron mucho para tener preparado y se les estropeó. Se les agusanó, olía mal, se echó a perder. Y solamente el maná aguantaba un día, de un día para otro, desde el viernes al sábado, porque podían recoger, y esto es importante que tengamos en cuenta, podían recoger el maná y preparar comida para el día siguiente para consagrárselo al Señor ese día. Solamente para eso, para no tener que estar ocupados en preparar comida, sino estar preocupados en consagrarse a Dios, en conectar con el Señor, en tener un encuentro con el Señor. Entonces yo empecé a pensar todas estas cosas y yo le dije, Señor, no lo tengo claro, no veo por ningún sitio. ¿Por qué? ¿Cuándo fue? ¿Con qué prepararon el alimento? ¿No? Digo, y yo entiendo que tú quieres enseñarme aquí algo. O sea, de esas veces que te pones a leer la Biblia y sabes que Dios tiene ahí algo y no lo ves por ningún sitio. Y dije, Señor, ¿dónde está la clave? ¿Dónde está? Y de alguna manera entendí. Los detalles, muchas veces, demasiadas veces nos fijamos en los detalles. Y los detalles muchas veces son importantes. Pero muchísimas otras veces, los detalles no importan tanto. Los detalles no importan tanto. Muchas veces los detalles no son tan importantes. Entonces yo le dije, Señor, ¿qué es lo importante? Y el Señor me dijo, lo importante es aquello para lo que nos preparamos. Digo, ahí va. Digo, efectivamente, ¿para qué se estaban preparando? Estaban preparando comida. ¿Qué preparaban? Maná, me da lo mismo lo que prepararan. Lo importante es para qué se estaban preparando. Lo importante no es si iban a estar 3 días o 6 días o iban a tener comida para 6 días, para más días. Lo importante es para qué se estaban preparando. ¿Para qué se estaban preparando? ¿Y por qué Dios le dice 3 días? Es importante que nos demos cuenta de algo grandioso que está en los 3 días. Cada vez que la Biblia enseña acerca de un proceso, un periodo de 3 días, y aquí hay algo importantísimo para nuestras vidas, es que los 3 días señalan, lo primero, enseñan que es un día de verdor, de vida, de fructificación. Porque en Génesis capítulo 1, cuando Dios creó el mundo, en el tercer día la tierra, Dios le dijo que produjera
plantas, árboles, hierba, y en el tercer día la tierra fructificó, la tierra dio plantas, dio hierba, y los árboles fructificaron. Entonces el tercer día nos habla de un tiempo de fruto, de vida, de fructificación. Y luego el tercer día también es cuando Jesús resucitó, al tercer día. Las citas de todo esto las tenéis, Génesis capítulo 1, versículos del 9 al 13, y y Lucas 24, 46. Estas son las citas de los 3 días. 3 días nos hablan de un día también de resurrección, de nueva vida, ¿de acuerdo? Entonces para ir atando todo esto. La nación de Israel, el pueblo de Israel, estaba a punto de tener un nuevo y fructífero comienzo en una nueva tierra. Era un resurgir de todos ellos como un pueblo conquistador del destino que Dios tenía preparado para ellos, del destino ordenado por Dios para sus vidas. Y para esto es para lo que se estaban preparando. Para esto es para lo que se estaban preparando. Durante 38 largos años, el maná había caído cada día, menos los sábados, pero Dios les había dado el doble el viernes. Pero ellos habían sido alimentados por Dios durante 38 largos años. Ahora el maná iba a cesar. Ahora ellos... Y con esto entiendo que Dios les está diciendo, ahora debéis de prepararos, de desarrollar una mentalidad de responsabilidad personal. Desarrollar una mentalidad de responsabilidad personal. Por eso cada uno tenía que prepararse el alimento. Esto tendría mucho que ver, si lo queremos comparar, como cuando Jesús en el Evangelio de Juan se compara a sí mismo con el maná que desciende del cielo. Entonces, nuestra responsabilidad personal de prepararnos el alimento espiritual. Entonces, Dios está enseñándonos y está diciéndonos que tenemos que cambiar para un nuevo tiempo de fructificación y de resurrección. Debemos de tener una mentalidad de responsabilidad personal. Y esto es importantísimo. Y no me importa si eran 3 días, si eran 6 días, si era el maná lo que prepararon, si prepararon el maná, ¿por qué no se les estropeó? ¿Por qué sí que se les estropeó? Sí, me gustaría saberlo, no lo sé. Iba a decir, si algún día cuando llegue al cielo puedo entenderlo, entiendo que si me acuerdo lo preguntaré, pero seguramente tendré otras cosas más importantes y me olvidaré de esto, porque son detalles tontos, ¿vale? Pero lo importante es que Dios nos está diciendo, frente a un paso trascendente, frente a un momento de resurgir, de nueva fructificación, de resurrección, de vida, donde queremos enfrentar con éxito, alcanzar lo que Dios ha preparado para nosotros. Dios nos llama a una responsabilidad personal, individual, a cada uno, para que tengamos esa responsabilidad, para que nos preparemos para eso. Preparar alimentos también generaba en ellos la expectativa, porque hasta ahora no tenían que haberlos preparado, porque Dios se lo daba todos los días. Entonces, preparar alimentos también generaba en ellos una expectativa de fe. Eso en el pueblo cambiaba su manera de pensar, porque algo iba a pasar, algo importante sucedería, estaban cambiando las cosas. Y se levantó y se despertó en ellos una expectativa de fe. Cuando nos disponemos y nos preparamos para conseguir lo que Dios nos ha prometido, para alcanzar la promesa, entonces se genera fe en nuestras vidas. El poder de la preparación. La preparación a ellos les generó esta expectativa y les mostró la necesidad de esta responsabilidad personal. Definitivamente. Así que termino con esta pregunta de nuevo. ¿Para qué te estás preparando? ¿Para qué me estoy preparando? Insisto, aunque no lo creas,
aunque no lo creamos, lo que hacemos diariamente nos está preparando. Y nos está preparando para algo. ¿Para qué me estoy preparando? ¿Para qué te estás preparando? ¿Para qué nos estamos preparando? ¿Nos estamos preparando para nuestro destino, para lo que Dios tiene preparado? ¿O nos estamos preparando para fracasar? Para fracasar como creyentes. Para fracasar en lo que deberíamos y en quienes deberíamos de ser. ¿Nos estamos preparando para la mediocridad? ¿O nos estamos preparando para alcanzar el propósito con el que Dios nos llamó? ¿Para qué nos estamos preparando? ¿Nos estamos preparando para seguir siendo de color gris? ¿O nos estamos preparando para brillar? ¿Para qué nos estamos preparando? ¿Para qué nos estamos preparando? Yo el mensaje que entiendo que Dios nos está dando hoy es: hay poder en la preparación, hay un poder grandioso, grandísimo, y debemos de prepararnos para lo que Dios quiere que seamos. Y el problema es que demasiadas veces hemos pensado que la preparación es algo esporádico, algo que se hace en momentos de fe, en momentos especiales, en momentos espectaculares, pero la preparación la hacemos día a día. La preparación la hacemos cuando elegimos darle 5 minutos más, para dormir 5 minutos más. La preparación la hacemos cuando elegimos entretenernos, porque todos tenemos derecho a entretenernos, y empezamos con el Valorant, es Valorant, ¿no? El LOL, o ¿cómo se llaman esos? Todos esos juegos, el Minecraft, cuando empezamos con Internet, cuando empezamos con el Instagram, Twitter, Facebook, cuando nuestra preparación es esa. Nuestra preparación es toda esa. Que el Señor nos ayude a ser conscientes de que esas elecciones, pequeñas elecciones, nos están preparando para algo. Y que decidamos actuar sobre nuestras vidas. Así que preparaos comida, porque dentro de 3 días Dios os va a llevar a cruzar el Jordán. Va a llevar algo nuevo. Está en el plan de Dios un tiempo de fructificación. Está en el plan de Dios un tiempo de resurrección, de sueños, de palabras que Él nos había dicho y parecía que las habíamos perdido. Pero está en el plan de Dios y Dios dice: prepárate para eso. Prepárate comida. Hazte algo que te ayude a saber que estás preparado para algo más. Hazte una señal en tu vida. Hazte una señal para saber que Dios te está preparando para algo mayor. Prepárate esa comida que te va a hacer recordar que estás llamado a algo más. Que estás llamado a cruzar el Jordán. Que estás llamado a poseer y a conquistar las promesas de Dios para tu vida. Que estás llamado a poseer todo aquello para lo que Dios te poseyó, te cogió, te llamó. Prepárate. Prepárate día tras día. Preparémonos día tras día. Decidamos correctamente. Preparémonos. Prepárate comida. Prepárate comida. ¿Por qué? Porque eso te está preparando para algo mucho mayor. Te está preparando para alcanzar el destino, para alcanzar el propósito de Dios, para alcanzar lo que Dios ha diseñado para ti. Te está preparando para que seas quien debes de ser. Te está preparando para trastornar tu mundo, para trastornar todo tu alrededor. Te está preparando para que llegues con el Evangelio a todos aquellos que amas, a todos aquellos que quieres, a todos aquellos que te rodean. Te está preparando para que seas un portador de su gloria. Te está preparando para que dejemos de tener una vida mediocre y brillemos con la luz del Evangelio. Nos está preparando para algo más. Preparaos comida. Preparaos comida. No importa si es maná, no importa lo que sea, no importan los detalles. Importa la preparación. Hay poder en la preparación. Vamos a prepararnos. Vamos a prepararnos para lo bueno, para lo que Dios tiene preparado. Vamos a prepararnos para cruzar el Jordán. Amén. Padre, gracias te damos por tu palabra. Yo te doy gracias por esta invitación a prepararnos para lo que tú has preparado
Es que tú lo has preparado. Somos hechura tuya, creados para buenas obras que tú preparaste de antemano. Por eso la Escritura, toda la Escritura, nos prepara, nos hace hombres y mujeres de Dios enteramente preparados para toda buena obra, para alcanzar el propósito y el destino diseñado por ti para cada uno de nosotros. Por eso, Señor, queremos que nos des sabiduría para las pequeñas elecciones, pequeñas pero importantes elecciones diarias, para aquello que decidimos elegir, para aquello para lo que nos preparamos. Señor, hoy queremos que tú nos ayudes a elegir y a comprometernos con aquello que nos prepara para alcanzar lo que tú tienes para nosotros. Queremos dejar de lado todo lo demás. Queremos ser sabios, queremos que nos des sabiduría y que nos des valor para prepararnos para ti. Nos preparamos para cruzar el Jordán, preparamos ese alimento para cruzar. Gracias porque tenemos una responsabilidad individual cada uno de nosotros en todo esto. Ayúdanos, Señor, en esa responsabilidad para llevarla a cabo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios os bendiga mucho. ¿Para qué te estás preparando? ¿Para qué te estás preparando? Prepárate para lo que Dios te preparó. Que tengáis una buena semana de preparación. Que Dios os bendiga muchísimo y que alcancéis aquello para lo que Dios os preparó. En el nombre de Jesús.